Podéis estar seguros de que mis famosos relojes blandos no son otra cosa que el queso Camembert del espacio y el tiempo, que es tierno, extravagante, solitario y paranoico crítico. Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Espero que estéis estupendamente. Un momento, por favor, antes de seguir, acuérdate, ya sé que soy pesada, pero por favor, acuérdate de darle a suscribirme y a la campanita para que no te pierdas nada de lo que suba. Bienvenidos a CMZ. En los vídeos anteriores os hice una pequeña introducción al arte surrealista y luego os hablé de unos cuantos artistas y de la obra más destacada de cada uno. Y en el vídeo de hoy vamos a entrar ya en materia de la buena, de la de verdad. Vamos a ir entrando poco a poco, pero hoy ya a saco. En el vídeo de hoy voy a analizaros el cuadro de La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí. Este cuadro es uno de los más conocidos del arte surrealista. Por lo tanto, ¿estáis listos? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Sí? Pues ¿a qué esperamos? Vamos allá. La persistencia de la memoria es un cuadro que realizó el pintor Salvador Dalí en el año 1931. La técnica que empleó fue óleo sobre lienzo y el cuadro tiene unas dimensiones bastante pequeñas, apenas tiene 24 centímetros de altura por 33 centímetros de ancho. Vamos, un poco más grande que un folio normal y corriente de siempre. Primero que todo vamos a analizar la composición del cuadro. Primero que todo tenemos el fondo, que se trata de un mar y en la parte de derecha nos encontramos con un sistema rocoso. En el primer plano del cuadro, en el lado izquierdo, nos encontramos con una especie de mesa sobre la que descansan dos relojes y en su extremo nace un árbol con una rama de la que cuelga otro reloj. Entre esta mesa y el mar también aparece una especie de tablero. Ni idea de lo que es eso. En el centro de la obra aparece una extraña figura que da la sensación de ser un rostro. Parece una careta de esas de carnaval que te la quitas y está así medio pocha, de estas de látex. Y sobre esta careta descansa otro reloj. A excepción del fondo, el mar, el acantilado, la arena, todo lo demás dices, ¿y qué quiere decir? ¿Qué significa estos elementos? Muy bien. Primera cosa desconcertante que nos encontramos en este cuadro. Los relojes pochos. Y a la pregunta, ¿por qué están pochos los relojes? ¿Por qué? La respuesta sería que el objetivo de Dalí era transmitir a través de este cuadro el paso del tiempo. Este paso del tiempo no es independiente del espacio que lo resguarda, sino que está unido. El tiempo depende del espacio y el espacio depende del tiempo. Entonces tenemos tres relojes pochos, cada uno con una forma diferente y marcando horas distintas. Con lo cual el mensaje podría ser que en un mismo espacio, tres objetos perciben el paso del tiempo de forma diferente. Es el tiempo del subconsciente, que es subjetivo. Cada reloj pocho lo percibe de forma diferente y personal. Es como cuando estás viendo una película que te encanta y las 2 horas a ti parece que te hayan pasado 5 minutos. Sin embargo, el que está a tu lado le está aburriendo la película y esas 2 horas se le hacen como si fueran 6 horas. Por lo tanto, estáis en el mismo espacio viendo la película, pero el paso del tiempo os ha pasado de forma diferente a cada uno. Pero vamos, tampoco nos rayemos, que ahora veréis lo que decía Dalí de sus relojes. Podéis estar seguros de que mis famosos relojes blandos no son otra cosa que el queso Camembert del espacio y el tiempo, que es tierno, extravagante, solitario y paranoico crítico. Vamos, que ni reloj ni nada, ni tiempo ni reloj ni nada, queso Camembert, ya está, todo eso para queso Camembert, ya está. ¡Qué estrés! Wow, ¿os imagináis que se hubiera inspirado en un plátano? ¿Qué formas hubiesen surgido? Muy bien, continuemos. A la pregunta, ¿por qué hay un cuarto reloj en la mesa
que no está pocho y está boca abajo y tiene hormigas encima? Pues la respuesta sería que esto es una crítica a todo lo convencional, objetivo, común y racional. Vamos, todo lo que ves sin más, sin darle al coquito, a todo eso una crítica. Las hormigas simbolizan que este objeto está podrido y, digamos, muerto. Es como cuando algo se está pudriendo en el suelo, que van las hormiguitas ahí a comérselo todo. Eso mismo. Está todo claro por el momento, ¿no? Pues sigamos. A la pregunta, ¿y la cosa esa del centro que parece una careta ahí de látex ahí muy pocha? ¿Eso qué es? Pues se dice que es un autorretrato del propio Dalí. Esta cara sería la cara que se le aparece en los sueños, de ahí que está toda completamente distorsionada y apenas reconocible. Yo, si no fuera por la forma de la nariz, no diría para nada que es una cara. Con esto, Dalí también hace referencia a la percepción del tiempo cuando soñamos. Lo que quiere decir es que también cuando estamos soñando percibimos el tiempo de una forma diferente a cuando estamos despiertos. A la pregunta, ¿todo está distorsionado? ¿Y el fondo por qué está perfectamente dibujado? ¡Qué estrés! El paisaje es lo único que está representado de forma objetiva en esta obra. Se dice que los acantilados pertenecen a un paisaje costero de Cataluña, de donde venía Dalí. Imagino que el artista ha mantenido el fondo de forma objetiva para transmitir que aunque todos percibamos un espacio de la misma forma, el paso del tiempo lo vamos a percibir de forma diferente. A la pregunta, ¿y ese árbol seco ahí con un reloj en su rama? ¿Eso qué quiere decir? Este árbol se trata de un olivo seco, completamente seco. En la antigüedad eso era un signo de sabiduría. Ello, combinado con el reloj, puede significar que, invirtiendo nuestro tiempo de cierta forma, podemos obtener esa sabiduría que a día de hoy tanto admiramos. Y vamos con la última pregunta. A la pregunta, ¿y eso que está detrás de la mesa del olivo y antes del mar, ese tablero, eso qué es? A mí personalmente me da la sensación de que es un espejo reflejando el cielo. En el contexto de este cuadro es posible que lo que Dalí quisiera transmitir es que todo lo que vemos es un reflejo y que la forma en la que percibimos ese reflejo, ya sea bonito, feo, feliz, triste, también es relativo a cada uno de nosotros. Yo puedo ver este lápiz muy bonito y tú decir, eso es la cosa más fea que he visto en mi vida. Al final, amigos, todo es relativo. Todo. ¿Y sabéis qué? Eso es todo en el vídeo de hoy. No os olvidéis, por favor, de antes de iros de darle a suscribirme y a la campanita para que no os perdáis el siguiente vídeo que voy a subir, que os va a encantar. Espero que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido algo. Eso es lo importante de todo esto. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. ¡Qué estrés!